Entonces decía que, bueno, integramos en el lado izquierdo y en el lado derecho de haber expandido esto, ¿no es cierto? Y el integral en el lado derecho pues se va a repartir a cada uno de los sumandos por las propiedades que conocemos pues de las integrales y ya, entonces nos quedaría esto de esta forma ya. Ahora miren, aquí está justo lo que yo les mencionaba ya, que en el lado izquierdo tengo por un lado una expresión y en el lado derecho tengo, digamos, tres sumandos, ¿no es cierto? Tengo aquí una entidad y aquí tengo tres. Y la cuestión es que miren, justo esto de aquí con esto de acá es lo que estamos tratando de comparar, ¿no? Es decir, estamos tratando de comparar la integral. Bueno, aquí las integrales van a ir, ¿no es cierto? Desde, en este caso, A a B, A a B, A a B, todas, ¿no? Son integrales definidas, lo que quiero decir, donde, claro, A es el límite inferior del dominio de sus funciones y B es el límite superior, donde A y B van a ser, pues, nodos, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es que, miren, esto de aquí es positivo, porque yo tengo que es la integral de algo de una función elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, todos los valores de esta función van a darnos positivos, ¿no es cierto? Entonces, los valores de cuál función, de la segunda derivada, ¿no es cierto? Los valores elevados al cuadrado van a ser positivos de la segunda derivada. Entonces, la cuestión es esta ya, que miren, si es que yo a algo positivo le tengo que sumar otras dos entidades, en este caso positivas, esto quiere decir que este término de aquí sería más pequeño que el de acá porque toca adicionarle algo más para que llegue a ser igual a esto, ¿sí? Entonces, nuestra demostración ahora sería ver qué onda, ¿no? O sea, yo lo que digo es que esto es mayor o igual que cero, ¿no es cierto? Y la cuestión es que veamos si esto y esto en efecto son positivos o cero o qué onda, ¿no? Entonces, para poder notar eso, nos vamos a fijar ya en estos dos términos de aquí, ¿sí? Bueno, primero que nada, o más que nada, antes de fijarnos en estos dos términos de aquí, si yo ya le estoy diciendo que porque tenemos una función aquí elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser, esta integral va a darnos mayor o igual que cero, ¿no es cierto? En este caso, esta de aquí también va a ser mayor o igual que cero, ¿no es cierto? Ya, entonces, lo único que nos faltaría ver es si es que esto de aquí se convierte, es cero o si es que es mayor o igual que cero, ¿ya? Porque si es que es cero o es mayor o igual que cero, ya nos estaría diciendo que este término de aquí tuvo que adicionarle dos términos o un término, si es que este fuera cero, positivo para que me dé el de acá, por lo tanto este de aquí es menor. Lo que en efecto se va a demostrar es que este término de aquí sí va a ser cero, ¿sí? Entonces, si es que este término de aquí fuera cero, yo ya lograría mi demostración. ¿Por qué? Porque en ese caso yo estaría en el caso en el que a esta expresión tuve que sumarle algo positivo para que me dé la expresión de acá, ¿ya? Entonces, toda la demostración ahora se reduciría, pues, a ver si es que esto en efecto es cero, ya. Si yo logro demostrar que esto es cero, ya, listo el pollo, ¿no? O sea, ya lograría demostrar lo que quiero, ¿sí? Que era en efecto que el spline cúbico S es más suave que cualquier otra función que esté interpolando nuestro conjunto de datos, ¿ya? Ahora, esto, recuerden, lo que quiero ver es si es que dos veces la integral, ¿no es cierto?, de segunda derivada de g por la segunda derivada de s me da cero. Eso es lo que me pregunto y más bien es lo que les digo que se va a terminar demostrando que en efecto es así. Esto le paso al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Y ya ahora lo que debería preguntarme es de esto. Ahora, miren, noten que esto de aquí, ¿cómo lo podría integrar? ¿Ya? Yo lo podría integrar si es que lo integro por partes. Es decir, cuando integramos nosotros por partes encontramos una función, ¿no es cierto?, a la que le llamamos u y otra a la que le llamamos b y hacemos simplemente lo siguiente. Ya les voy a conmutar a estos dos para que se note mejor lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, bueno, aquí la integral de a hasta b, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué tal si es que a este término de aquí le llamo u, ¿no es cierto? Este de aquí va a ser mi diferencial de b y según la, digamos, expresión para integrar por partes, solamente si recordamos cómo era, es simplemente que para integrar por partes yo debo encontrar un diferencial de u y encontrar la función b.
¿Por qué? Porque esta integral, esto va a ser la integral de u de b, va a ser igual, ¿no es cierto?, a u por b evaluado entre a y b, ¿no es cierto? Y aquí sería menos la integral entre a y b, en este caso, en cambio de b por du. Así, ¿no es cierto? Ya, esa es ajá. Sí. Déjenme pensar si estoy bien. Sí, estoy bien, ya. Sí. Y la cosa es que, bueno, aquí sí podemos saber cuánto será, si es que ya este es el u, ¿no es cierto? Es decir, si es que mi función segunda derivada es el u. ¿Cómo sería el diferencial de u? Entonces, el diferencial de mi función u, que en este caso es la segunda derivada de s, sería simplemente segunda derivada de s, perdón, tercera derivada de s, ¿no es cierto? Por de x. Esto sería mi diferencial de u, ¿cierto? Y porque eso es lo que necesito hallar. ¿Para qué necesito hallar esto? Para reemplazar, digamos, en esta parte de la fórmula, ¿cierto? Y además sabemos que si el diferencial de b es esta segunda derivada, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros sabemos, nosotros conocemos que el diferencial de b, o al menos lo estamos proponiendo así, ¿no es cierto? Como que uno puede decir, ya esto va a ser mi diferencial de b, todo esto, y este va a ser mi 1, ¿cierto? Entonces, si es así, yo voy a tener esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo obtengo aquí, digamos, simplemente b? Pues lo que haría es integrar, pues ustedes integran el diferencial, pues les queda simplemente aquello que estaba siendo diferenciado, ¿no? Entonces, como que integrarían esto, ¿ya? Pero, miren, si ustedes integran esto de aquí por el teorema fundamental del cálculo, ¿no es cierto? Que nos dice que el integral de una función es encontrar otra función que al ser derivada justo nos da lo que tenemos adentro del integral, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué función yo le tengo que derivar para que me dé la segunda derivada de g? Pues eso sería simplemente la primera derivada de g, ¿sí? Entonces, con esta información yo ya puedo reproducir o usar la fórmula esta de la, por decirlo así, de la integral parcial, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tendría que hacer u por b, pero entonces ya sé que u es s2' y b ya sé que es g', entonces yo simplemente tendría que hacer esto, ¿no? s2' por g' y esto evaluar entre a y b, ¿sí? Y claro, recuerden, estoy evitando poner la dependencia con respecto a x de las funciones, por lo que les mencioné, ya la pizarra está pequeña. Ya, y luego este menos de aquí, y aquí yo tendré que hacer la integral entre a y b de qué. Miren, de mi b, pero mi b sería simplemente g', y mi de u es s3' de x, ¿cierto? Ya, entonces trabajemos sobre eso porque yo afirmo que eso va a ser cero, bueno, porque ya sé cómo es la demostración, pero veamos si en efecto, ¿ya? Y recuerden que si es que yo demostraba que ese término de aquí es cero, ya se logra demostrar lo que se quiere demostrar, es decir, que la integral de s2' al cuadrado es menor o igual que la integral de f2' al cuadrado y por lo tanto el s es más suave que el f, ¿sí? Ya, ahora, esto de aquí, miren, ¿qué significa que yo voy a evaluar estas expresiones en A y B? Significaría que, bueno, aquí como les digo, esto es una función de X, es una función de X, evaluándolas en este intervalo, ¿no es cierto? Eso se podría expresar simplemente de esta manera, ¿no? Como que aquí yo cojo la segunda derivada y la evalúo en B, y cojo la primera derivada de G, la evalúo en B, y a esto tengo que quitarle, ¿no es cierto?, la segunda derivada evaluada en A, y aquí yo debería quitarle, digamos, por la primera derivada de G evaluada en A. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que esto en efecto, este término de aquí en efecto se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque, miren, recuerden que A y B son el nodo inicial y el nodo final, es decir, el A es simplemente el T sub 0, el nodo inicial, y el B es el nodo final T sub n, ¿sí? Que son los extremos del dominio de la función S y de la función G, que son en efecto el primero y el último nodo de esos extremos, ¿no es cierto? Entonces, justo por las condiciones naturales, recuerden, esta segunda derivada evaluada en el último nodo y esta segunda derivada evaluada en el primer nodo. Para el caso mis splines van a ser cero, entonces yo tengo 0 menos 0, entonces eso me da 0, por lo tanto, este término de aquí se va. Entonces ahora, digamos, mi prueba, lo que necesitaría demostrar es que esto en efecto es 0 y ahí sí ya gané, ¿no es cierto? Entonces, lo que quedaría es por demostrar que esto es igual a 0, ¿sí? Y ahora, ¿cómo demostraríamos eso? Fíjense que yo tengo aquí una tercera derivada, ¿no es cierto? Miren, esto es una función de x, una función de x.
Sí, el S es un spline cúbico, ¿no es cierto? Es un polinomio cúbico, o es una función a trozos cuyo cada uno de sus trocitos son polinomios cúbicos. Al derivarle una vez voy a tener polinomios cuadráticos, ¿no es cierto? X al cubo, por ejemplo, le derivo una vez, me da X al cuadrado. Si a esto, miren, aquí he derivado una vez, ¿sí? Ya, ahora, si es que yo tengo esto y le derivo otra vez, pues me da X, entonces aquí he derivado otra vez. ¿Qué pasa si le derivo 3 veces? ¿Me va a dar qué? Me va a dar una constante, ¿sí? Entonces, en general, si ustedes tienen un polinomio cúbico, cuando le derivan 3 veces, lo que van a tener es constantes. Entonces, eso quiere decir que mi S3' de X, que es el que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Este de aquí, al final de cuentas, va a ser una función a trozos tipo esto, no sé, sub 0, C sub 1, bla, 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 hasta que yo tendría C sub n, así, ¿ya? Y la cuestión es que esto sería desde el nodo inicial, por ejemplo, de sub 0 hasta T sub 1 y después yo pusiera aquí T sub 1, bla, hasta T sub 2, bla, 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 hasta que yo llegaría hasta T sub n menos 1, menor o igual, tendría aquí el X y que tuviera T sub n así, ¿ya? Eso es la función tercera derivada. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque, miren, la integral que está aquí, si ustedes tienen, por ejemplo, miren, si ustedes tienen una función a trozos, lo que voy a hacer es ahorita tratar de mostrarles cómo yo integraría una función a trozos, porque fíjense que el S es la función a trozos, y la función a trozos multiplicada por una función, ¿sí? El S3' es una función a trozos, desde esta, multiplicada por una función, por la función G, sería esto por G, esto por G, esto por G, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la cuestión es que quiero ver cómo sería de integrar una función a trozos. Entonces, miren, supónganse que aquí está un punto, acá está otro punto, por acá otro, ¿ya? Y lo que voy a hacer es justo mostrarles cómo sería esta función a trozos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, voy a dibujar la función tercera derivada de X, por ejemplo, y si fuera trozos en general, bueno, en este caso sabemos son constantes, pero por ejemplo, en general podríamos tener de aquí acá una curva, de acá otra curva, de acá otra curva, así. ¿Por qué? Porque le estoy tratando de indicar cómo es en general que yo tendría que integrar una función a trozos, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que resulta? De aquí a acá, este es el T sub 0, que también es el valor A, ¿no? ¿Sí? Este sería el T sub 1, este sería el T sub 2, bla. Y así voy a tener un montón, ¿no? Hasta que llego hasta el T sub n, eso, ¿sí? Entonces, miren, integrar debajo de todo el spline derivado 3 veces, el spline derivado 3 veces, es lo mismo que derivar, lo mismo que integrar el spline S derivado 3 veces, es lo mismo que integrar este trocito y luego sumar lo que me da de integrar este trocito, luego sumar lo que me da de integrar este trocito, es decir, la integral es del área bajo la curva desde el punto de vista geométrico, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo haría es sacar el área de esto, el área de esto, el área de esto y luego sumar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que eso sería igual a ¿qué? ¿Ya? Por un lado, yo tendría lo siguiente, ¿no? Que cómo yo obtengo esta función multiplicada por g. Entonces yo pondría así esto por g de x', ¿no es cierto? Eso significaría que yo aquí le voy a multiplicar a todas estas por g de x', g de x', ya, así g', ¿no es cierto? De x, ¿ya? Entonces ahora mi función que estoy aquí integrando viene a ser esta, ¿sí? Entonces yo puedo tranquilamente decir que la integral que tengo aquí, yo la puedo reexpresar como. Yo podría, según esto que estoy escribiendo, ya esta integral que tengo aquí la podría, fíjense, ¿cuál es esta función? En realidad, esta función que está acá adentro es esta que tengo aquí a trozos, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a integrar esto, yo, por lo que acabo de mencionar de que en la función a trozos, la integral, yo podría expresarla como una sumatoria de la integral de cada parte, entonces yo terminaría proponiendo o pudiendo decir esto, ¿no? Esta integral entre A y B se convierte en ¿qué integral? De G', S3' de X. Otra vez estoy evitando poner, como les mencioné, la dependencia con respecto a X por el espacio, ¿ya? Y entonces aquí yo tendría que, esto yo lo puedo expresar como la suma del área bajo la curva de cada trocito, es decir, este signo de suma corresponde a que voy a sumar cada área bajo la curva, ¿sí? Y voy a sumar desde i igual a 1 hasta n menos 1, porque
Ya, esperen un ratito. Sí. A ver, solo una cosa aquí. Ya. El número de splines, recuerden, siempre el número de trocitos es siempre uno menor que el número de, como les mencionaba antes, el número de trocitos es, voy a tener un trocito menos que el número de puntos que tengo, ¿no es cierto? De datos que tengo. Entonces, si yo tengo yo voy a tener el trocito de C sub 0, C sub 1, así, ¿no es cierto? Hasta que yo voy a llegar al trocito, C sub n menos 1, diría, ¿sí? Y este trocito C sub n menos 1 iría, ya denme un chancecín aquí para pensar esta cosa, ¿no? Voy a ponerle pausa un segundo, entonces, aguanten un ratito. Ya, entonces verán, ¿qué es lo único que hice? Recuerden otra vez, cuando empecé lo de los splines, lo que les había dicho es que el spline S de X va a descomponerse en trocitos de S sub 0, S sub 1, bla, 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 hasta que llego hasta S sub n menos 1, donde el n es el valor máximo que tomaría en mis nodos, ¿no es cierto? Entonces, solo cambié esa característica, ¿no? En este caso, los trocitos van a corresponder a las terceras derivadas de estos splines, que son cada uno de estos polinomios cúbicos, y por lo tanto cada uno de estos se convierten en constantes, ¿ya? ¿Cuántos de estos voy a tener? Voy a tener desde 0 hasta n-1, desde 0 hasta n-1. Eso fue lo único que quité aquí, ¿ya? Nada más. Entonces, por eso, mi sumatoria va desde i igual a 0 hasta n-1, ¿sí? Y después lo que yo haría es, miren, ¿qué es lo que sumaría? Lo que sumaría es... cada sumando va a corresponder a la integral debajo de cada trocito, ¿no es cierto? ¿Cuál es cada trocito? Cada trocito es de esta función, el otro trocito es de esta función, el otro trocito es de esta función. Y todos los sumandos van a tener esta misma forma, fíjense, en la derivada de g por un c. Y lo único que va a ir cambiando en cada sumando de los trocitos que voy a sumar es el subíndice. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí la integral, ¿no es cierto? Y yo podría poner que lo que voy a integrar es un c sub i multiplicado por un g prima de x, ¿no es cierto? Y esto ya de x, y esto yo lo integraría desde el primer nodo hasta, digamos, el nodo t sub i, y este i se va a convertir en 0 para el primer caso, ¿no es cierto? Y estas integrales que están aquí son las integrales estas integrales que ven aquí. ¿Por qué hablo de integrales? Porque van a haber varias, ¿no? Una para cada i. Entonces corresponden al área bajo la curva debajo de cada trozo. Cada trozo está en el medio de dos puntos, ¿no es cierto? El nodo t sub i y el nodo contiguo t sub i más 1. De manera que, miren, yo voy a tener, cuando el i se haga 0, yo voy a tener que voy a fijarme o voy a hallar el área bajo la curva del trocito que está entre t sub 0 y t sub 1. Es decir, digamos, aquí haciendo un dibujo, yo voy a tener, por ejemplo, aquí t sub 0, y aquí t sub 1. Lo que voy a dibujar ahorita es la función c sub 0, gx. Pónganse, ya digamos que es esto. Entonces yo lo quería es hallar el área bajo la curva de esto. Luego, cuando el i es igual a 1, yo integraría desde el t sub 1 hasta el t sub 2 otra función, digamos, y esta otra función corresponde al área, a la función que resulta multiplicar esto por esto, ¿no es cierto? ¿Qué es esto por esto? Pues cuando el i se hace 1, entonces la función que estaría aquí sería simplemente C1 g de x', y la función que estaba acá sería simplemente C0 g' de x, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, siendo así, ya tengo esto de esta forma, y como todas las constantes les puedo sacar afuera de la integral, porque estoy integrando con respecto a x, y las c son constantes con respecto a x, entonces les puedo poner de esa forma, ¿ya? Entonces ahora lo que quiero hacer es integrar esto, ¿ya? Pero si yo quiero integrar esto, fíjense, otra vez teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Qué es aquello que yo tengo que derivar para que me dé g'? Pues simplemente g. Entonces, esta integral yo sí la puedo conocer porque simplemente es g evaluada entre t sub i y t sub i más 1. Por lo que esta misma sumatoria se convierte en ¿qué?
voy a seguir aquí, ¿no es cierto? Esa sumatoria se convertiría en la sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1. ¿De qué? De estos c sub i's. Y esto de aquí es ya sé la función, ya sé qué es la función, esto tengo que multiplicarle por el g de x', ¿no es cierto? Evaluado entre t sub i y t sub i más 1, ¿no es cierto? Ya, y al final de cuentas, esto de aquí, yo ya sé, todo esto de aquí ya sé qué es. Esto es simplemente esta función evaluada en este valor menos esta misma función evaluada en este valor, perdón. Sí, aquí debería poner g, ¿no es cierto? Porque la integral de g' es simplemente g, ¿no? Evaluada entre estos intervalos o valores del dominio, el valor del extremo izquierdo y el valor del extremo derecho, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, esta expresión se transforma en esto, miren. Aquí yo tendría g de ti más 1 menos g de ti. ¿Ya? Y... Perdón si no vieron esa parte. Lo que estaba diciendo es... ya. Lo que estaba diciendo es simplemente esto, ya. Estaba diciendo que... Miren, este CI es este CI de aquí, ¿no? Y todo esto de acá. Todo eso de ahí. Sí, miren, esta es una integral de una primera derivada de g. La integral de la primera derivada de g es simplemente g, evaluado en el extremo inferior y en el extremo superior, ¿no es cierto? Entonces yo debería poner justo eso. Pongo g evaluado entre t sub i más 1, ¿sí? Menos g de t sub i. ¿Por qué? Porque la integral de g' es g. Y como estoy evaluando en estos límites, entonces pongo el límite superior aquí y el límite, la función evaluada en el límite superior aquí y la función evaluada en el límite inferior, ¿no es cierto? Una vez que se tiene eso, ya estamos casi en el resultado. ¿Por qué? Porque recuerden que al inicio yo había escrito en esta parte de la pizarra que la función g para todos los ti's, sí, me van a dar 0, ¿sí? Entonces, para todos los nodos, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí el i, como ven, va desde 0 hasta n-1, ¿sí? En mi sumatoria va desde 0 hasta n-1, desde 0 hasta n-1. Por lo que, digamos, el último nodo que yo voy a tener cuando yo evalúe el n-1 en vez de la i va a ser el g de t sub n, ¿sí? Que se reemplaza en vez de la i el n-1, pero n-1 más este 1 que está aquí me da t sub n. Eso va a ser, digamos, el último valor que tuviera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que noten que los valores que voy a tener, las funciones que yo tengo acá adentro, es la función g evaluada en todos los nodos t sub i. Entonces, ¿cómo yo sé? Esto es algo que sabemos, ¿no es cierto? Yo sé esto. Sí, esto lo vimos al inicio. ¿Por qué? Porque el g era justo la diferencia entre el f y el s. Y el f y el s eran funciones interpolantes, por lo que tanto el f y el s para todos los ti's me dan y. Entonces, para todos los ti's, esto me va a dar esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0, por lo tanto 0 menos 0, eso da 0 por cualquier constante y sumado eso al final de cuentas pues me da 0 y acabo de con eso ya demostrar que esta integral de aquí que la desarrollé acá, se convierte simplemente en 0. Y eso era lo único que faltaba demostrar. ¿Para qué? Para demostrar que en efecto la integral de s al cuadrado x de x entre a y b, o si quieren verlo entre el nodo t sub 0 y el nodo t sub n, es menor o igual que la integral entre a y b y aquí yo pondría f2' de x al cuadrado de x. ¿Por qué logramos demostrar esto? O sea, por lo tanto ya llegamos a esta expresión. Porque a esta expresión de aquí yo tuve que sumarle algo positivo de ley para que me dé lo que está acá. Por lo tanto, esto de aquí es mayor o igual que lo que está acá. Listo. Eso es con respecto, miren, todo eso es con respecto por qué, la justificación de por qué estamos nosotros usando los splines, ¿ya? ¿Por qué no se nos ocurriría usar splines para interpolar? Porque estos nos darían, digamos, las curvas más suaves y en mucho eso es importante para que nosotros podamos usar la función y derivarla
varias veces, integrarla para que nos dé singularidades o valores así que muchas se disparan al infinito, al menos infinito y ese tipo de cosas. Finalmente, lo que voy a hacer es ya mostrarles cómo introducir, cómo generar lo que vimos en la teoría, cómo generar splines cúbicos, ¿ya? Entonces les voy a mostrar la programación en Octave. En general, lo que les pediría es que averigüen los comandos de spline del Octave, sí, que lean la sintaxis, pongan spline, cubic spline o spline, y al lado Octave en el buscador de Google, por ejemplo, y les sale la información, ¿ya? También hay otro comando que es el que yo voy a usar más en la programación, ya van a ver, que se llama interrupt1, que nos va a servir para hacer los splines, ¿ya? Para poder generar splines. Ahora, lo que van a ver ahorita es simplemente cómo generar lo mismo que estaría haciendo en los comandos que ya el Octave tiene para nosotros para poder hacer interpolaciones con splines, ya que de eso se trata, ¿no? De saber cómo pasar la teoría al Octave. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Sí. Y ya, entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita, ya? Como ven, lo que tenemos aquí, es justo, o bueno, mi intención de hacer esto, ya, es justo como poner en práctica lo que está en la teoría, como acabo de mencionar, ya. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de yo como generar un comando, ya, como el que tiene ya el Octave, a partir de lo de la teoría. Y para nosotros poder generar nuestros propios comandos, lo que podemos hacer es justo usar esto, miren, este comando de aquí, function, ¿ya? Este comando function nos permite generar como comandos que podemos reusar, ¿ya? Claro, function en este caso sería como función, ¿no es cierto? Y es porque lo que hacemos es todo, ponemos un cuerpo de comandos acá dentro, de subcomandos, digamos, ¿sí? O un cuerpo de órdenes acá dentro del function, como cuerpo del comando function, ¿no es cierto? Ponemos aquí una serie de órdenes. ¿Por qué? Para que los datos que nos ingresen los procesen y nos dé alguna respuesta, ¿no? Entonces, justo actúa como estas máquinas matemáticas que llamamos funciones, ¿sí? Ya, entonces, voy a empezarles a explicar qué he hecho, ¿ya? Entonces, miren, lo que pasa aquí es que la notación, ya la sintaxis que vamos a usar es lo primero que quisiera mostrarles, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes ponen function, lo que tienen que hacer es, o lo que pueden hacer es, y además que ustedes estarían como más o menos aquí en la responsabilidad, ya, usando más o menos, en realidad, si tienen que, o quieren aprender de ley, necesitan hacer ustedes sus propios programas, ya, como les mencioné la otra vez, no se puede aprender a programar simplemente oyéndome, de ley tienen que intentarlo, ya. Pero para que tengan una guía de cómo hacerlo, de ley esto lo pueden hacer otra vez de muchas formas y de maneras más fáciles, de ley habrá formas, ¿ya? Pero la que yo usé es esta, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Primero, cuando ustedes ponen function y ponen aquí, digamos, tipo una letra, no necesitan poner S, ya yo puse S nada más, ¿sí? Entonces, lo que, no sé si está grabando, a ver, déjenme ver, yo creo que sí, ya. Entonces, bueno, la cuestión es esta, ya que esta letra de aquí es donde se va a albergar el resultado de todas las operaciones que van a hacer o todas las órdenes que va a ejecutar el Octave. ¿Sobre qué? Sobre la información que meten aquí, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué va a ser mi X? ¿Qué va a ser mi Y? Mi X es un vector que va a contener todos los elementos, las coordenadas X de los datos que tengo en el laboratorio, ¿ya? Mi Y mayúscula es las coordenadas Y correspondientes a esos datos, ¿cierto? Entonces, en pocas, los pares ordenados están albergados aquí en este par de vectores, ¿ya? Las coordenadas X en el vector X mayúscula y las coordenadas Y en el vector Y mayúscula, ¿ya? Yo les digo vectores porque yo sé de qué hablo ahorita. El Octave todavía, digamos, no sabría aquí qué es X, ¿ya? Puede ser una matriz, lo que sea. Después se va a dar cuenta en función de cómo les trato acá a estas entidades, ¿ya? Es como en matemáticas todo, ¿ya? Gran parte del significado de las entidades matemáticas tiene que ver con
cómo se relacionan con otras entidades matemáticas, es decir, sus propiedades que le definen son propiedades de cómo funcionan, de cuál es el rol en la expresión matemática. Eso hace que tengan el significado, ¿ya? Por ejemplo, como un tipo cuando alguien, no sé, es el jefe, ¿ya? Entonces, digamos, la noción de jefe tiene que ver con el rol que tiene ante las otras personas en cierto proceso, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, ¿y qué es este de aquí? Para mí, o sea, lo que les digo es que yo decidí poner esto de esta manera porque pienso que solo necesitaba estas tres, este trío de información para yo poder generar el spin cúbico, ¿ya? Entonces, ¿qué corresponde a este tercer argumento que he puesto aquí? Este tercer argumento son simplemente el dominio extendido para el cual yo quiero calcular todas las imágenes, sus imágenes pasando a través del spline cúbico. Es decir, el spline cúbico es una función, ¿verdad? Y esta función puede ser evaluada en un montón de números, en un montón de valores, ¿no es cierto?, de su variable independiente. No quiero que solo las evalúe en las coordenadas que yo ya tengo. ¿Por qué las respuestas de las coordenadas de x que yo ya tengo pasadas a través de mi función spline me van a dar estas? Yes, porque justo es un spline interpolante y eso es lo que un spline interpolante haría. Pero yo quiero que las evalúe también en los puntos intermedios entre los datos que ya están guardados en x. ¿Ya? Por ejemplo, supónganse que los datos guardados en x me dan, son dos valores, el 1 y el 2, ¿ya? Entonces yo lo que quiero es que me evalúen en más puntos de ese spline, en el 1, el 2, el 3, perdón, el 1, 1.01, 1.02, 1.03, así hasta llegar al 2. Esos números, ese dominio extendido va a estar guardado en el vector X minúscula. Ya esa es como mi idea de lo que yo necesitaría para trabajar. ¿Por qué? Porque el S, este S va a ser justo un vector que albergue todas las imágenes correspondientes a los valores que están albergados en el vector X minúscula cuando estos valores son pasados o evaluados a través de mi función spline cúbico. ¿Para qué? Para que cuando yo ya vaya a dibujar, por ejemplo, la función, lo que voy a hacer es dibujar el conjunto de pares ordenados X minúscula, es decir, el dominio extendido, y sus imágenes a través del spline cúbico que estarían guardadas en este vector S, ¿sí? Ya. Entonces, lo primero que quiero hacer aquí es como que conocer la dimensión de mi vector X, ¿ya? Luego, miren, bueno, yo les recomiendo que cuando vean esto, revisen la teoría o sus apuntes o los videos, ¿ya? Porque voy a hablar de cosas que ya hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, justo en la obtención de los splines, ustedes notarán que necesitamos H's. ¿Y qué eran H's? Pues son los intervalos entre cada nodo, ¿ya? Entonces, digamos, los nodos están contenidos en el vector X, por eso aquí llamo al vector X, y digamos, los nodos van a ser distintos elementos o elementos están ubicados en distintas posiciones del vector X, de manera que, digamos, aquí estoy tomando el elemento, por ejemplo, anterior, y aquí estoy tomando el elemento posterior del vector X. ¿Cómo sé eso ya? Si yo pongo aquí J y J tiene cualquier número, o toma cualquier número de los números naturales, de entre los números naturales, de ley J más 1 es su elemento posterior o el elemento que está ubicado en el puesto siguiente, es lo único que estoy diciendo. Entonces, la diferencia entre dos nodos consecutivos es lo que estoy poniendo aquí, ¿ya? Cuando yo aplaste X evaluado en J más 1, para cuando J es 1, por ejemplo, entonces yo tuviera que, le estoy pidiendo extraer al octave del vector X. ¿Cuál vector X? El que yo ya le voy a ingresar aquí. ¿Cómo le voy a ingresar? Ya les voy a contar eso. Va a coger el segundo elemento, si es que aquí el J se hace 1, esto de aquí se convierte en 2, ¿no es cierto? Entonces yo tomaría el segundo elemento del vector X menos el primer elemento del vector X. ¿Por qué? Porque cuando J se hace 1, acá adentro yo voy a tener 1, ¿no es cierto? Entonces lo que yo quiero generar es con este loop for todos los H's, es decir, todos los intervalos o las distancias entre el nodo posterior y el nodo anterior, ¿sí? Ya. Ahora, bueno, miren, ¿por qué pongo aquí hasta n-1? Sí, pueden preguntarse, porque si yo aquí en J pongo n-1, entonces n-1 más el 1 se convierte en n, y entonces justo estaría cogiendo el xnésimo, que sería el último nodo que tengo, ¿no? Los x de aquí mayúscula contienen los nodos, y el último nodo sería el que está en el puesto nésimo, ¿ya? Ahora, también recuerden que, ¿en qué estoy pensando cuando estoy haciendo esto? Estoy pensando, recuerden que teníamos una matriz, y en esa matriz, cuando les mostré en la pizarra, ¿no es cierto?, la matriz de Z, tenía una ecuación matricial
donde las variables o las incógnitas eran las zetas, debajo había una expresión que era justo cómo ya obtener los SIs en términos de las zetas, ¿no es cierto? Ese SI, es decir, cada trocito necesita que yo considere o que yo sepa qué es las H's y qué son las B's, si no otra vez revisen en sus notas, ¿ya? Entonces, debido a eso, debido a eso, recuerden, las B's son justo las imágenes de los nodos posterior menos el nodo anterior dividido para los H's, ¿ya? Si no, revisen ahí otra vez en sus notas, ¿sí? Y esto otra vez, miren, va para todos los días que van desde el primer nodo. Aquí yo en el octave tengo que contar desde 1, no desde 0, hasta el último nodo, pero el último nodo, el último nodo estaría indexado con n, ¿sí? Sería el nodo n-ésimo, y su imagen sería la imagen n-ésima también, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que, cuando otra vez aquí en vez de i reemplazo n-1, entonces ahí yo voy a tener el y mayúscula n, y el y mayúscula n, recuerden el vector y mayúscula guardo todas las imágenes, entonces estaría pidiendo la imagen n-ésima. ¿De qué? De los datos que obtengo en el laboratorio. Ya, ahora, lo que yo necesitaría es generar una matriz tridiagonal. Esta matriz tridiagonal, esta matriz tridiagonal es la matriz tridiagonal de la ecuación matricial que teníamos antes, ¿ya? Entonces, recuerden cómo eran todos los elementos de la diagonal. Los elementos de la diagonal son aquellos que tienen, digamos, la misma fila que cuando yo llamo, miren, primero que nada, si es que no saben qué estoy haciendo aquí, cuando yo pongo ceros, esto con Z, ¿no? En inglés, zero. Entonces, cuando pongo estos ceros y abro paréntesis, lo que el octave detecta que estoy haciendo es simplemente generar una matriz que tiene una matriz de ceros. ¿Cómo sabe que voy a generar una matriz de ceros? Porque, bueno, primero le estoy diciendo ceros, ¿no es cierto? Pero la dimensión de la matriz es lo que estoy poniendo aquí. Ese es el número de filas que voy a tener y ese es el número de columnas que voy a tener. Recuerden que de todos los datos que yo voy a tener, en este caso que van desde 1 hasta n, yo en mi matriz prescindí de dos de ellos, digamos. ¿Por qué? Porque mi matriz tomaba en cuenta los zetas que iban desde el z1 hasta el zn-1. ¿Sí? Eso quiere decir que yo estoy considerando nodos bueno, recuerden que las z son la segunda derivada de s, ¿no es cierto? Entonces, yo no estoy considerando la segunda derivada de s evaluado en el primer nodo ni en el último nodo, ¿no es cierto? Entonces, de todos los nodos, tengo que quitar 2. Por eso, de la totalidad de nodos, miren cómo sé que el n tiene la totalidad de nodos, porque yo justo a n le estoy nombrando a la totalidad de elementos de x, y x contiene todos los nodos, ¿no es cierto? Entonces, de la totalidad de nodos yo quito 2, entonces me queda una matriz de n-2 por n-2, ¿no es cierto? Entonces, la forma de generar matrices llena de ceros es esta, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer es cambiar los ceros de la diagonal por otros elementos, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cómo llamo yo a los elementos de una matriz? Les llamo de esta forma, ¿ya? Le pongo el nombre de la matriz y a los elementos abro un paréntesis y ahí pongo dos números, ¿no es cierto? El de la izquierda de la coma va a ser el número de fila y el de la derecha el número de columna. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí estoy diciendo, fíjate en los elementos de la diagonal cuando le pongo esto. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque se va a fijar en el elemento, fíjense. Cuando el R es 1, va a fijarse en el elemento que está en la primera fila, primera columna. Luego, si el R es 2, se va a fijar en el elemento que está en la segunda fila, segunda columna. Es decir, va a ir recorriendo los elementos de la diagonal. Todos los elementos de la diagonal, noten en sus apuntes que van a tener esta forma. Es decir, que son 2 veces el H evaluado, digamos, en un valor y más del H evaluado en el valor posterior. Es decir, digamos, sería cuando cuando R es 1, yo tendría aquí H1 más H2. Entonces, si se fijan en la matriz, en la ecuación matricial, pues de ley ese va a ser el primer elemento que yo tengo de la diagonal, ¿sí? Entonces, si quieren, tómense un tiempo para revisar eso, pónganle pausa a este video, como sea, y notarán eso ya. Luego, yo voy a tener lleno así toda la diagonal, ¿cierto?
Ahora, fíjense que yo tengo una diagonal superior y yo tengo una diagonal inferior, ¿sí? Y esas diagonales superiores y las diagonales inferiores eran simplemente valores, digamos, sí, justo los H's, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, con este loop, yo no tengo que llenar uno a uno los elementos de la diagonal, sino que el loop, este for, ya me los da haciendo porque repite esta operación de llenar en todos los elementos de la diagonal con estos valores, es decir, cambia los ceros que tenía inicialmente por estos valores, lo va a hacer automáticamente. Ahora quiero que haga lo mismo, ese llenado automático para la diagonal superior y para la diagonal inferior. Ahora, noten que con respecto al elemento del centro, la diagonal superior está alejada en 1 las columnas. Entonces, ¿cómo les muestro esto? A ver, denme un chance. Les voy a mostrar aquí. ¿Qué más? Les voy a mostrar aquí. ¿Dónde está la pizarra? Ya. Listo. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿sí? Ustedes tienen aquí una matriz, ¿ya? Y los elementos de la diagonal van a estar aquí, ¿no? En la diagonal, digamos. Estos son puestitos, ¿no? Donde está la diagonal central, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? En este caso, mi matriz es de 4 por 4, ¿ya? Ya, ese sería, mi n-2 en este caso es 4, ¿sí? Por lo tanto, digamos, mi n es 6, ¿cierto? Ya. Entonces, miren, cuando yo digo que a los elementos de la diagonal les está llenando de valores, aquí va el 2 por h menos del otro h, o perdón, más del otro h, ¿no es cierto? La expresión que vimos antes. Ya, entonces, pero recuerden que todos estos tienen una diagonal superior, ¿sí? Entonces, esos elementos de la diagonal superior, déjenme ver si les puedo cambiar de colorcito. Ya nada, a ver, bueno, entonces aquí, este que voy a poner acá, aquí voy a poner, estos serían los de la diagonal superior, ¿no es cierto? Aquí tendría que yo tener acá al lado, este también sería el elemento de la diagonal superior. Y aquí yo tendría el último elemento de la diagonal superior. ¿Por qué? Porque el que está aquí, este puestito, corresponde a la diagonal central, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo llamo en general a los elementos de la diagonal superior? Fíjense cuál es la relación de los elementos de la diagonal central con los elementos de la diagonal superior. La relación es simplemente esta, ya que este de aquí está uno a la derecha. ¿Uno qué? Una columna a la derecha, ¿no es cierto? Entonces está en la misma fila que el elemento de la diagonal central, pero está en la columna de la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, no sé si ya se compartió, no, bueno, si no se compartió, voy a dejar de compartir así, para compartirles de esta forma, porque no estoy seguro que se haya compartido, ¿ya? Ya, entonces miren, ahora ya ven de nuevo, me imagino, la parte del octave. Entonces, octave, como quieran decirle. Entonces, fíjense qué es lo que tengo acá. Justo lo que les estoy diciendo ya. Tomo de la matriz D, digamos, si yo no tuviera esto, ¿no? El más 1, y yo simplemente llamaría el elemento SS, estuviera refiriéndome al elemento de la diagonal central. Pero quiero que tome los elementos de la diagonal superior, y los elementos de la diagonal superior difieren de la diagonal central en que las columnas están aumentadas en 1, ¿sí? Que para yo ubicar el elemento de la diagonal superior tengo que hablar de la misma fila de la diagonal central, pero en la columna tiene que diferir en 1, ¿sí? Entonces, por eso pongo que todos los elementos que están en la fila S y columna S más 1 se van a referir a los elementos de la diagonal superior, ¿sí? ¿Qué hice? Simplemente comparé los de la central, digamos, de los elementos de la diagonal central que serían estos, con los de la diagonal superior, que en este caso diferirían de esta manera, nada más, ¿ya? Y ahí yo tengo que poner un valor, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tengo que poner es, digamos, esta cantidad H, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el primer elemento de la diagonal superior va a ser en este caso, miren, si yo pongo aquí el S igual a 1, entonces aquí yo tendría H2, ¿no es cierto? Ya, eso se da porque si ustedes revisan en la teoría van a ver que el primer elemento de su diagonal superior no es H2, sino H1. ¿Por qué yo entonces primero obtengo como el primer elemento de la diagonal superior el H2? Porque estoy contando otra vez desde 1 y no desde 0. Entonces, si yo cuento ya desde 1 y no desde 0, entonces como que todo
en el octavo, ¿no? Porque en el octavo no tengo subíndices que empiecen desde cero. Entonces, todos lo que estoy haciendo es recorriendo mi conteo uno hacia la derecha. Entonces, es natural que el primer elemento que yo tenga sea el H2, ¿ya? Entonces, el H2 justo corresponde al segundo elemento de mi vector H, ¿no? Porque aquí el H se va a convertir en un vector. Miren cómo sabe el octavo que voy a hablar de que el H es un vector, porque cuando yo le pongo H paréntesis algo y solamente adentro pongo un argumento, lo que se prepara el octavo es a generar elementos de un vector, ¿sí? Esto es la forma en la que le dice, mira, yo voy aquí a darles valores o voy a guardar en números como si fueran elementos de un arreglo, ¿sí? De un arreglo, digamos, en este caso unidimensional, que en pocas es un vector, ¿sí? Y ya, entonces, luego la diagonal inferior va a tener los mismos valores que la diagonal superior. Recuerden, el primer elemento de la diagonal inferior también es H, en la teoría sería H1, entonces aquí en el octavo sería el H2. Noten que el H1 de la teoría justo corresponde al segundo elemento de los H's que tuvieran. El primer elemento de los H's que tuvieran la teoría sería el H0. Entonces, todo aquí guarda esa coherencia, ¿no es cierto? Ya, ahora, fíjense cómo llenaría yo los elementos o cómo yo invocaría a los elementos de la diagonal inferior. Entonces, para anotar por qué o explicar por qué aquí puse de esta forma, para llamar a los elementos de la diagonal inferior, pues otra vez les voy a compartir la pantallita ya. Entonces, esta pizarra ya. Entonces, miren, aquí, este es el elemento de la diagonal inferior. Acá yo tuviera otro elemento de la diagonal inferior, ¿no es cierto? Acá yo tuviera, perdón, aquí estaría mi otro elemento de la diagonal inferior. Sí, ¿ya? Entonces, este elemento que está aquí, fíjense, coincide con qué, con el elemento de la diagonal. Lo que coincide en que comparten la misma columna que el elemento de la diagonal, pero la fila es una más abajo, ¿sí? Entonces es como si yo tuviera esto de aquí dado y el elemento de la diagonal superior es como que me baso en y pongo el elemento de la diagonal superior y de ahí pongo el elemento de la diagonal inferior acá. Luego vengo acá, pongo uno a la derecha, pongo uno abajo. Vengo acá, pongo uno a la derecha y uno abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacer eso? Tengo que repetir eso un número de veces igual al número de veces que tuve que incluir valores en la diagonal central menos 1. ¿Por qué? Porque miren, yo tengo que recorrer todos los elementos de la diagonal haciendo este proceso, en el primero, el segundo, el tercero, pero a excepción de llegar hasta el último de acá. Entonces, si mi matriz tiene n-2 elementos, ¿no es cierto? Esta diagonal tiene también n-2 elementos. Entonces, yo tengo que recorrer no todos los n-2 elementos de la diagonal central para hacer esta asignación hacia la derecha y hacia abajo, sino tengo que recorrer todos los elementos de la diagonal central hasta el penúltimo elemento de la diagonal central, es decir, hasta este de aquí, para que a partir de yo poner uno a la derecha, ¿sí? Y poner uno abajo, como se nota aquí. Y entonces, por eso es que, entonces voy a, por si acaso, descompartir. Y ahora, ¿dónde estás? Acá. Entonces voy a volver a compartir. Ya, entonces, eso es lo que hago, miren. Si yo tuviera aquí, en esta parte, ¿no es cierto? Así, yo estaría refiriéndome a los elementos de la diagonal. ¿Cómo difieren los de la diagonal inferior con respecto a los de la diagonal central? Pues que, como les vieron hace un momento, en que difieren en la fila en 1, ¿sí? Y que los de la diagonal inferior tienen una fila más abajo, ¿ya? Entonces, más abajo, o que difiere en 1, representa esto que puse, que estaba puesto aquí inicialmente. Ya, y miren, aquí el loop for ya no va desde 1 hasta n-2, sino que va desde 1 hasta n-3, porque como les digo, no tengo que recorrer todos los elementos de la diagonal, y los elementos de la diagonal son los que van desde 1 hasta n-2, pero en este caso tengo que recorrer los elementos de la diagonal hasta el penúltimo elemento, y ese sería el elemento, llegaría a ese, haciendo que mi loop vaya hasta n-3 y no n-2, ¿ya? Una vez que hago, miren, desde aquí hasta acá, lo que estoy haciendo es simplemente es encontrando la matriz de la ecuación matricial, ¿ya? Ahora, el vector de respuesta de esa ecuación matricial, todos los elementos del vector de respuesta, ¿cuántos elementos voy a tener? Voy a tener n-2 en elementos de mi vector de respuesta,
tal como es el rango o las dimensiones de mi matriz, ¿no es cierto? Que van desde 1 hasta n-2, ¿no es cierto? Y todos estos elementos tienen esta forma, miren, tienen la forma 6 por estos b, un b posterior menos un b anterior. El vector de respuestas le estoy llamando aquí w, es la única cosa, ¿ya? Y voy llenando los elementos en vez de llenar uno a uno, pues este loop for ya se encarga de hacer eso desde 1 hasta n-2. Luego, miren, como esto de aquí se va a convertir en un vector fila, le transpongo para poder hacer un vector columna y la forma de transponerlo es poniendo esta comita, ¿ya? Luego voy a encontrar los zetas, desde el segundo z hasta el penúltimo z, porque el primer z y el último z yo ya los conozco. Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí. Miren, primero que nada, voy a llamarle al vector dA, el vector resultante que obtengo al resolver mi ecuación matricial. En pocas, este vector de A va a tener, como les menciono, todos los valores de Z, desde el segundo Z hasta el penúltimo Z, ¿sí? Entonces, eso en su teoría, en la teoría, cuando vimos en la pizarra, eso correspondería que yo voy a tener los valores desde Z1 hasta Zn-1, ¿no es cierto? Ya, entonces, la cuestión es que en este caso, el segundo elemento de Z ya no va a llamarse Z1, sino Z2, como les digo, tengo que recorrer, ¿cierto? Ya, mientras que el primer elemento de mi vector Z es el Z1 y el último elemento de mi vector Z es el Zn, van a ser ceros, ¿ya? Ahora, la cuestión es que ¿qué es lo que yo tengo? Aquí yo estoy diciendo, bueno, Octave, genérame un vector que se llama el vector Z y haz que su primer elemento sea 0 y que su elemento enésimo sea 0, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa con los elementos que están en el medio? Quiero que sean estos que están guardados en el vector de A. Por eso, los elementos que van desde el segundo hasta el penúltimo son los que tiene el vector de A, ¿ya? Ahora, fíjense que, ¿qué pasa si es que yo meto acá 2? Entonces yo tendría que bueno, ¿qué pasa si caes 2? Entonces eso diría que el segundo elemento del vector Z va a convertirse en el primer elemento del vector de A, porque justo les decía que el vector de A empieza, su primer elemento sería el segundo elemento, el segundo Z, ¿no es cierto?, que voy a tener, ¿ya? Entonces, tienen paciencia, lo piensan bien, o lo intentan, van poniendo pausa y eso, van a darse cuenta poco a poco de estos pasos, ¿ya? Después de esto, miren qué pasa ya. Esta es como la parte fácil, ¿por qué? Porque aquí ya tengo mis zetas. Ahora, la cuestión es que esos zetas tienen que estar, son constantes constitutivas de mi polinomio, de cada uno de los trocitos cúbicos de mi polinomio, de mi spline cúbico, ¿no es cierto? De función a trozos spline cúbico. Cada uno de esos trozos son polinomios cúbicos. ¿Cómo yo obtenía esos polinomios cúbicos? Con una expresión. ¿Cuál expresión? Esta expresión que tengo acá, fíjense. Esta. Sí, sí, si le comparan, sí, de aquí, con la que vimos en la teoría, esta es la forma, ¿no?, de generar cada uno de los polinomios cúbicos de mi spline cúbico, ¿sí? Cada uno de los trocitos, ¿ya? Ahora, esta es como una parte, miren, importante, porque ¿qué tiene que ver ahorita esto? Lo que estoy haciendo es que, miren, yo cuando voy a evaluar un elemento de mi dominio extendido, tengo que usar el spline S, ¿no es cierto? Pero el spline S es un conjunto de trocitos, donde cada uno de esos trocitos son distintos polinomios que regirán bajo distintos dominios, ¿sí? En pocas de esto, ya miren. Otra vez voy a descompartir y compartir de nuevo. Entonces, ¿dónde estás? Acá. Ya, entonces aquí había una forma de borrar clear or my drawing, ya. Sí. Entonces lo que yo estoy diciendo es esto, ya miren ajá. Ustedes pueden tener su plano cartesiano. ¿Sí? Y resulta que desde este nodo de aquí hasta este nodo de acá, y desde este nodo de acá, por ejemplo, hasta este nodo de acá, lo que estoy haciendo es escribiendo, digamos, los pares ordenados gráficamente, digamos, expresándolos
para los distintos nodos, ¿no? Por ejemplo, sería el correspondiente a mi nodo, mi nodo T sub 0, ¿no es cierto? T sub 0. El de al lado sería correspondiente a mi nodo T sub 1. Así están escritos en la teoría, ¿no es cierto? Con desde 0, ¿no es cierto? Por eso pongo así. Luego aquí tendré mi T sub 1. Ya, y luego T sub 2. Y así, bla, ¿no es cierto? En general hasta llegar hasta T sub n. Ahora, miren, ¿qué va a pasar? Que desde aquí hasta acá lo que rige es una función específica que se llama S sub 0 de X. No, por favor, no confundan, estas X que estoy poniendo aquí son como marquitas, ya no quería, como para resaltar que ahí hay unos puntos, ya entonces voy a ponerles así, aquí hay un punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto, ya. Mientras que aquí el X es la variable, ¿no es cierto? Independiente, ya. Desde aquí hasta acá, lo que rige es otro, digamos, otro polinomio cúbico al que les llamamos S1 de X. Y tanto S0 como S1 forman parte de la función a trozos S, que es mi spline cúbico, ¿ya? Entonces, la cosa es que, ¿qué tal? Si es que lo que yo les estaba diciendo es que mi intención es tomar un dominio más extendido, que no solo considere el T sub 0, el T sub 1, el T sub 2, sino que considere puntos intermedios, ¿ya? ¿Por qué quiero eso? Porque yo quiero encontrar, digamos, cuáles son las imágenes correspondientes a todos estos puntos intermedios cuando les hago pasar, les evalúo en la función S, ¿sí? En la función S de X, ¿sí? Entonces, la cuestión es que yo necesito, y esta función S de X, ¿no es cierto? Es el S sub 0, para los valores de X que van entre T sub 0 y T sub 1, y va a ser S sub 1 de X, ¿no es cierto? Para todos los valores que están entre T sub 1 y T sub 2. Y lo que yo quiero es tomar más elementos entre T sub 0 y T sub 1 para evaluarlos a través de esta función S, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Para qué? Para generar esas imágenes y luego pedirle al Octave que dibuje todo mi dominio extendido con respecto a sus imágenes, y eso me va a generar la curva continua que corresponde al spline que está interpolando a este punto, este punto y este punto. Y ahora mi cuestión es que, ¿cómo le hago saber al Octave cuál de estos splines, el S sub 0 o el S sub 1, tiene que ser el que evalúe los valores que yo le doy, los valores de mi dominio extendido? Supónganse que yo le doy el valor 29, ¿ya? Entonces, el Octave tiene que tener una forma de ver si es que el número 29 tiene que ser evaluado por la función S sub 0 o si es que tiene que ser evaluado por la función S sub 1. Entonces, gráficamente, digamos, esto podría hacerse así, ¿no? Supónganse que este es el número, no sé, 10, ya empieza en 10, ¿sí? Supónganse que este de aquí es 15, no sé, 20, ¿ya? Y supónganse que este de aquí es 30, ¿ya? Y la cosa es que si es que yo, digamos, voy a evaluar el valor 20, el x igual a 29, ¿no es cierto? ¿Cuál es el polinomio, el cúbico del spline S que tiene que evaluar el valor 29? No va a ser el S sub 0, sino el S sub 1. ¿Por qué? Porque el número 29 está acá, ¿sí? Entonces, el que evalúa todos los valores de mi variable independiente que van entre 20 y 30, pues es el S sub 1, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cuestión, ya que cómo le hago al Octave saber cuál es, ¿ya? Entonces, mi truco es como que decir, bueno, mira, Octave, toma todos los valores de mi dominio extendido, que vienen a ser todas las rayitas de estas que tengo aquí, ¿no es cierto? Estos puntos extra sobre los cuales yo quiero evaluar extra con respecto a los que yo ya conozco, ¿no? ¿Cuáles son los que yo ya conozco? Los que tengo datos en el laboratorio, en este caso son solamente los que tienen coordenadas de X, T sub 0, T sub 1 y T sub 2, ya, pero necesito un dominio extra. Entonces, este dominio extra, yo le digo, bueno, lo que tienes que ver, Octave, es que voy tomando uno por uno estos elementos, ¿no es cierto? Tomo el primer valor de mi dominio extendido y le digo, a ver, fíjate si es que es mayor que este número o mayor que este número o mayor que este número, y eso te dirá cuál es el spline que deberás usar para evaluar ese valor de tu dominio extendido, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, miren, si yo al Octave le proveo un número de mi dominio extendido que exceda el T sub 1, ¿no es cierto? Entonces ya vas a ver que el spline que tiene que que tiene que usar para evaluar va a ser el spline S sub 1, ¿no es cierto? Si es que, digamos, por ejemplo, toma
un valor que esté mayor que el t sub 0 y menor que t sub 1, por ejemplo, el dominio extendido, entonces él tiene que ser evaluado por el spleen S sub 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para que tenga escoja cuál es el spleen, el trocito de spleen que tiene que evaluar? Eso es algo que yo debería hacerlo o podría hacerlo usando un condicional. En caso de que cumpla tales condiciones, usa tal trocito para evaluar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hice, digamos, aquí en el Octave? ¿Ya? Entonces, para que vean cómo sale. Ya. Fíjense en lo que hice. Primero que nada, voy a hacerle recorrer al loop por todos los elementos de mi dominio extendido, ¿no es cierto? Desde el primero hasta el último. ¿Cómo hago que llame el último elemento? Pues tengo que conocer cuál es el puesto del último elemento, ¿no? Por ejemplo, digamos, supónganse que en mi dominio extendido tengo 2000 elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamo al elemento, al último elemento? Entonces, yo diría que le busque al vector X y que tome el elemento del vector X que está ubicado en el puesto 2000. Eso es lo que diría. Por eso necesito este número, necesito la longitud o que me diga cuál es la cantidad de elementos que tiene el vector X minúscula, donde el vector X minúscula es mi vector, mi dominio extendido, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ojalá se esté grabando. A ver, déjenme ver si está grabando. Bueno, parece que sí. Ya, entonces, la cuestión es esta, que... entonces, lo primero que le digo es que haga que K sea 1, ¿sí? Entonces, mantiene el K en 1, ¿sí? Y la cosa es que, ¿qué es el K? El K va a ser el índice que me va a decir qué número de elemento, o sea, en qué puestito está el número de mi dominio extendido que yo quiero extraer o que yo quiero considerar, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a hacer es primero tomar el primer elemento de mi dominio extendido, ¿sí? Y lo que va a hacer es esto, miren. Luego entra otro loop y es este loop J, ¿sí? ¿Y qué es estos J? En cambio, van a ser los que indexen el número de elementos de un vector X mayúscula, donde este vector X mayúscula es justo el que contiene los nodos. Entonces, va a comparar los números, digamos, el nodo con el número de mi dominio extendido. Si es que este número de mi dominio extendido es mayor que el de mi nodo, entonces, si es que, ¿no es cierto? Entonces, que haga esto que digo aquí, que I sea igual a J. ¿Ya qué logra haciendo con esto? Ya recuerden, ¿cuál es el nombre del spleen? Si el nombre del spleen se nota, o cuál es el subíndice que va a tener el trocito de spleen, perdón. Ese subíndice va a corresponder al mismo subíndice del nodo con el que empieza ese trocito, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo es que el spleen, este sería mi spleen. Recuerden, en la teoría eso estaba así puesto como S sub I, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, perdón, aquí. Ya. Entonces sería mi S sub I. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que ese sub I, ¿no? Se transforme o que tome el valor de J, ¿sí? Donde el J es justo el nodo con el que empezaría ese spleen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, ¿para qué es esto de aquí? Es justo para que pueda escoger cuál es el spleen que puede interpolar los valores de mi dominio extendido, ¿ya? Entonces, si es que el valor de mi dominio extendido está después de este nodo, entonces, pues, usará el nodo, usará el trocito de spleen que empieza en ese, o que está indexado por ese nodo, ¿sí? Por eso mi spleen SI va a tomar el valor J, porque J es justo el nombre, perdón, J es justo el número de nodo que estoy usando. Entonces, el número de spleen o de trocito de spleen, perdón, que voy a usar para interpolar sería aquel, sería aquel que empieza en el nodo X sub J. ¿Sí? Entonces, ya. Entonces, miren, toma el primer elemento y lo va comparando con todos los nodos. Si es que ese primer elemento es ya inmediatamente mayor que el primer nodo que tengo, entonces
lo que va a hacer es evaluarlo con el primer trocito, ¿ya? Luego coge, y cuando hago eso, ya, digamos, todos los zetas que encuentre, los reemplazo en la expresión de mi trocito de spleen, y eso me va a dar justo el valor que obtenga al evaluar mi dominio, mi elemento de mi dominio extendido en el spleen adecuado, ¿sí? Entonces estos seres ya son imágenes, ¿sí? Estos seres ya son imágenes de mi dominio extendido en cada uno de los spleens, ¿sí? Entonces intenten y piénsenle por qué esto sí va a funcionar, ¿ya? Eso es parte del deber y parte de las cuestiones que quiero que me puedan preguntar, ¿ya? Así es que ahorita no estaría claro, es como que necesito que lo piensen, ¿sí? ¿Por qué esto sí serviría ya? Porque recuerden que yo lo que decía es que si es que, por ejemplo, hay un punto de mi dominio extendido que está entre, por ejemplo, el tercero y el cuarto nodo, entonces yo lo que necesitaría hacer es como que evaluar ese punto de mi dominio extendido en el spleen S sub 3. ¿Por qué? Ya, pues ya lo pueden ver en la gráfica, ¿no es cierto? ¿Cuál gráfica? A ver, veamos si es que les comparto otra vez de esto. Ajá. Dejen ver cómo es. Sí. Entonces, esto es lo que estoy diciendo, miren. ¿Qué si es que mi elemento de mi dominio extendido estaría entre T sub 1 y T sub 2? Entonces, la cuestión es que el spleen que tiene que evaluar sería el S sub 1, de donde este de aquí, este subíndice, se fija una vez que yo noto que el elemento que yo quiero evaluar es mayor que mayor que T sub I. T sub 1 en este caso, ¿no es cierto? Pero también aquí gráficamente yo esperaría que sea menor que el T sub 2 y ustedes dirán, bueno, ¿por qué en la condicional if no pones menor que algo? Digamos, en este caso no necesito justo por el orden en el que estoy, por cómo estoy anidando los loop for, ¿sí? Entonces, miren qué es lo que haría el programa, ¿no es cierto? Entonces, primero tomaría este de aquí, este elemento del dominio extendido. Y lo que hace es preguntarle el octave es mayor que esto, es mayor que esto, es mayor que esto, ¿no es cierto? Pero, digamos, como ya al inicio toma este elemento de aquí, ¿no es cierto? Y lo primero que hace es preguntarle, ¿es mayor que esto? Si es que la respuesta es sí, entonces lo que hace el octave es decir, bueno, entonces el spleen que le va a evaluar va a ser el spleen que tenga un subíndice que sea igual a este. ¿Sí? Entonces, en efecto, el spleen que tiene el subíndice S sub 0 es el que evalúa, ¿sí? Luego dicen, bueno, mira, bueno, entonces, ¿qué tal si es que coge este de acá? ¿Sí? Entonces, lo que haces otra vez, toma este número y ves si es que es mayor que este número. Ya, entonces, como la respuesta inmediatamente ahí es sí, entonces lo que va a hacer es decir, bueno, entonces el spleen que tiene que evaluarle va a ser aquel que tenga un subíndice igual a este número, ¿sí? Entonces, por eso evalúa esto de aquí. Entonces, ¿cómo hago yo eso, que evalúe así? Porque, digamos, este de aquí, el 0 en este caso va a ser mi I, ¿cierto? Y el valor de I va a cosificarse, a concretarse en el mismo valor que ya toma las J, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las J? Pues las J son los que justo indexaban ¿sí? Estos nodos. Entonces, yo lo que digo es, mira, si es que el elemento que estoy escogiendo ya es mayor que un T sub J, este J para el caso que acabo de mencionar era 0. Entonces, si es que ya es mayor que T sub 0, entonces el spleen que tiene que evaluarle es el spleen S0. Por eso lo que hice es como que en ese comando veían que decía if tal cosa pasaba. Entonces, el valor de I, que era el que me permite elegir cuál trocito de spleen va a interpolar, tiene que ser igual al valor del subíndice J, ¿sí? Entonces, supónganse que un rato llegan hasta acá, ¿ya? Y toman este elemento de aquí, ¿sí? Y la cuestión es que ustedes, lo que va a hacer el programa es otra vez mirar lo siguiente, ¿no es cierto? Espérenme un momentito, ¿ya? Entonces, no sé si podrán ver esto también. Yo voy a revisar los videitos. Ajá. Entonces, denme un segundo, estoy pensando, ¿sí? Solo un segundito. Ya.
Ajá. Entonces, miren. Sí. Este procedimiento lo que va a hacer es justo otra vez, tomo este elemento de aquí, y eso significaría que yo fijo un k en algún valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y toma de mi vector x minúscula algún valor késimo. En este caso, el valor késimo sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tomaría el x9, ¿sí? El noveno nodo, ¿sí? De mi dominio extendido, ¿sí? Tomaría este, ¿sí? Entonces, cuando caes esto, lo que hace es una suerte de comparación, ¿ya? Y ves si es que este valor de aquí, ¿no ven que aquí en estos x sub algo o x paréntesis algo, en el Octave es común que cuando yo les ponga esas programaciones vean que en vez de lo que yo estoy subindexando en la teoría, en el Octave, en vez de estar subindexado, va a aparecer en un paréntesis metido el subíndice, ¿no es cierto? Y entonces lo que yo haría es comparar esto de aquí, ¿no es cierto? Para todos los J que van desde 1 hasta N. Entonces, yo primero buscaría, bueno, ¿es mayor que este número? Sí, sí es mayor que este número, pero me doy cuenta que también es mayor que este número de acá, ¿no es cierto? Entonces, que este nodo T es su J décimo 1. Entonces, lo que hace el octave es decir, bueno, como es mayor que este de aquí, entonces el pedacito que va a interpolar ya no va a ser el 0, sino el S sub 1, ¿sí? Entonces, otra vez, esto, échenle un chance de cabeza cuando ya estén revisándoles y me preguntan cualquier cosa al respecto. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla ya para seguirles mostrando el programa, ¿no? Ya. Sí, entonces, fíjense en que esto es en pocas lo que hacen, ¿no es cierto? Entonces, la cosa es que yo, ¿por qué? Uh-huh. Ya, noten que lo que primero hace el octave es fijar el K. Entonces aquí coge el K igual a 1 y lo que va a ir modificando ya una vez que está fijo el K es el X sub J, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo si el X sub K es mayor o igual que el X mayúscula sub J o el X o el elemento J-ésimo del vector X, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo mantengo fijo lo que voy haciendo es comparando, lo que voy moviendo es la comparación con respecto a los nodos, ¿sí? Entonces, primero comparará con el primero, luego comparará con el segundo, así, etcétera, ¿no es cierto? Y, digamos, esto me permite elegir cuál es el trocito de polinomio que va a ir interpolando, ¿sí? Entonces, luego, después de que hago estas cuestiones, cada uno de los valores que voy obteniendo por cada loop, ¿no es cierto?, se van guardando en mi vector S. Recuerden, el S dentro de esta function, era un vector, les decía, y como el Octave se iba a dar cuenta que era una función, porque aquí le estoy diciendo, perdón, era un vector. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo que el S va a tener elementos, con esto le estoy diciendo, elementos de un arreglo, ¿sí? Y que el K está contando qué número de elementos me refiero. ¿Ya? Entonces, ahora, miren, si ustedes le dan a esto play, no va a correr nada porque no le están dando ningún dato de entrada ni ningún dato de salida, ¿ya? A este programa le tienen que poner, digamos, el nombre de su comando. Esto va a ser el nombre de su comando cuando ya lo van a aplicar en general de aquí para siempre. Si ya generan un programa de esta forma, un comando de esta forma, uno que ustedes inventen, para llamarlo de aquí para siempre tienen que llamarlo con este nombre. Entonces, para eso, para que el Octave reconozca que le están llamando a esto de aquí, ¿no es cierto?, a este comando, lo que necesita es que ustedes graben con el mismo nombre con el que graban su function, tienen que grabar su archivo. Entonces, por eso puse aquí también, miren, CubicSpline, que es el nombre que le puse a esto, CubicSpline, ¿no es cierto? Entonces, le grabo así. Entonces, en este caso, ya, le grabo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esto al problema que les mandé de verlo otra vez de los datos de temperatura y concentración de ácido carbónico. Y en ese caso, tomando la tabla solamente, digamos, una de las columnas, ¿no es cierto? Miren, los datos en el caso de las coordenadas X van a ir desde menos 55 a 65 en pasos de 10. Estos son datos obtenidos en el laboratorio. Estos son sus correspondientes imágenes, los que están en el vector Y mayúscula. Y en el vector X minúscula lo que estoy haciendo es generar mi dominio extendido. Mi dominio extendido tiene que ir desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho de mis nodos que yo tengo de datos, ¿no es cierto? Y yo lo que voy a hacer es como necesito más elementos
entre el menos 55 y el 65 generar como un vector, ¿no es cierto? Necesito más elementos de los que contiene el vector de aquí, entonces yo no lo estoy generando en pasos de 10 como aquí, sino en pasos de 1. ¿A qué me refiero con esto de en pasos de 10? Ya, esta es la forma de generar un vector que va desde menos 55 hasta 65, pero de 10 en 10, eso. Ya, entonces, miren, ¿qué estoy diciendo aquí? Aquí es donde llamo a mi función cubic spline, ¿ya? Entonces, yo le llamo a mi función cubic spline aquí, y ese es donde voy a albergar los resultados de mi cubic spline. El cubic spline me va a dar un arreglo, y este arreglo en mi caso se llama S, ¿no es cierto? Ya, no paren bola esto todavía aquí. ¿Y qué es esto de acá? Esto de aquí, miren, el interp 1 es justo el comando que el octave da para hacer lo mismo que yo estuve tratando de programar en la pestaña anterior, ya cuando generé el cubic spline, ¿ya? Entonces, lo que yo digo es que esta es mi versión de hacer el spline cúbico, y esta es la versión del octave para generar el spline cúbico, ¿ya? Entonces, por eso les menciono que este de aquí es el que ustedes tendrían que ver, ¿ya? En el octave, así, la sintaxis para entenderla mejor. Si hay otro comando que les puede servir y que les va a servir, que me parece mejor, pero para interpolar, interpolar con splines cúbicos, que es el comando spline, simplemente, ya ponen en vez de inter 1, ponen spline, así que eso averigüen ustedes también, ¿ya? ¿Y cuál es la sintaxis? La sintaxis del comando interp 1 dictada por el octave es poner las coordenadas de x de los datos, las coordenadas de y de los datos, el dominio extendido, y poner esto entre dos comitas, poner spline, y ahí les genera un spline cúbico ya. Este interp 1 hace otras cosas también, por eso este tercer argumento indica que de todas las cosas que puede hacer, ustedes quieren que haga. Entonces aquí lo que están pidiendo es que interpole con un spline cúbico, ¿ya? Cuando ponen eso. Ahora, miren, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a dibujar las coordenadas X versus las coordenadas Y, es decir, de este vector, que son los datos que obtenemos del laboratorio, y van a estar dibujadas en verde con una estrellita, ¿no es cierto? Ya luego, lo que voy a hacer es dibujar en rojo las coordenadas de mi dominio extendido versus sus imágenes evaluadas a través del spline cúbico que yo generé con la function, ¿sí? Y después me va a dibujar en azul las coordenadas X de mi dominio extendido versus sus imágenes, pero cuando esas imágenes están evaluadas a través del comando que el octave les da, que ese comando se llama interp1, ¿no es cierto? Y esos valores yo los estoy reservando, los estoy guardando en un vector que le llamamos spline, ¿sí? Ya, entonces, solo es una etiqueta para todo lo que va a hacer esto, ya, para todo el arreglo de números que me va a dar esta etiqueta, ¿no es cierto? Entonces me va a dibujar X versus este vector, en pocas va a ser un vector esto, y lo va a dibujar de color azul, ¿ya? Entonces veamos qué nos da. Ya. Entonces, como ustedes notan, aquí están dos líneas superponiéndose, ¿no? O sea, está la roja y la azul. Ya en estas partes no se notan, pero se notan aquí, que sí hay dos, porque aquí es justo donde como que se separan un chance, ¿ya? Entonces, lo rojo, como ven, es lo que produce el comando que yo inventé, digamos, lo que yo generé. Pero basado en la teoría, obviamente, ¿no? O sea, me refiero a que es la forma en la que yo quise generarlo, no es que yo me inventé los splines. Y digamos, la azul es justo la que genera el octave. Lo verde son los puntos que estoy interpolando. Ahora, la cosa es que, miren, primero que nada, tanto la interpolación como los splines nos pueden dar información, digamos, entre el primero y el último nodo. Pero noten que, y ya se habrán dado cuenta en el deber, que posteriormente al último nodo y antes del primer nodo, las predicciones que nos hacen las interpolaciones o los splines no están tan chéveres, ¿ya? O sea, no son tan apegadas a la realidad. En el caso de las vértebras se habrán dado cuenta que incluso les daba como que deformaciones negativas para valores que iban después del último nodo, ¿no es cierto? Entonces, esto es una cosa a considerar para el siguiente tema que vamos a ver, que son ajustes, ¿ya? Pero ahora la pregunta que yo tenía, ¿no? Cuando hice esto, digamos, la primera vez que di este curso en Mate 4 era, ¿por qué no coincide en esta parte completamente? Si ven, o sea, aquí hay una diferencia entre lo que yo hice y lo que el octave hizo, ¿ya? Entonces, me puse a buscar full qué es lo que rayos pasaba. Y
Y hay en internet grupos como de ayuda para preguntas, ¿no? Entonces, de esos, unos son Stack Exchange Math o Stack Overflow. Entonces, dejen ver si les puedo compartir cuáles son ya. Pero antes de decirles, antes de mostrarles el por qué, fíjense, de ahí solamente hay como diferencia en esta parte, pero es pequeña. Y de ahí el resto, miren, como que pucha, coinciden completamente, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿a qué se daba esto? Bueno, la respuesta que daban ahí es que el Octave no usa las condiciones naturales que las mismas que yo usé. Es decir, que la segunda derivada de su spleen para el primero y el último nodo sean cero, pero recuerden que yo les dije que esas son condiciones que nosotros las usábamos, no porque eran parte de la identidad de lo que es un spleen interpolante, sino porque nosotros en pocas nos daba la gana de usar esas y que podíamos usar otras, y nosotros usábamos esas porque nos resultaba conveniente en el caso de despejar o explicitar teóricamente cómo se obtienen los splines, ¿ya? Y el Octave lo único que hace es usar otras, ¿ya? Entonces no hay ningún lío con eso, es como más bien esperable que esto suceda, ¿ya? Esto nomás, muchachones y muchachas, les voy a finalmente a compartir, digamos, dejen ver si les puedo poner en el internet esto de los Stack Exchange, ¿sí? Puta, disculpen que estaba ahí viendo algunas cosas, va a salir la cara de un señor, ¿ya? Por si acaso, este man es una máquina, ya es el que hace el programa Wolfram y tiene un proyecto para la unificación de la física, la teoría general de la relatividad y digamos, la teoría cuántica que han intentado, digamos, abarcar en una sola teoría, por ejemplo, teorías como la de la gravedad cuántica, pero, digamos, este man dice que ya tiene la solución y pucha, parece que tiene la razón, o sea, al menos que es un buen proyecto. Entonces lo estaba revisando. A los que me refiero se llaman Stack Overflow, ¿sí? Y ustedes pueden aquí preguntar, ¿no? Fíjense en cosas acerca de cómo, qué pasa con sus códigos. Eso nomás, el otro es Stack Exchange, Math, sí puede ser, que busquen ese Stack Mathematics, sí, Mathematics Exchange. Entonces hay un montón de gente nerd que va a poderles ayudar con problemitas si ustedes preguntan, ¿ya? Son Yahoo preguntas, pero de cosas de ciencia. Eso nomás, entonces ya nos estaremos viendo en los siguientes videos. Ahí nos vemos. Chau.